Hola a todos y pues bienvenidos a este nuevo tema que vamos a empezar, que es acerca de respuesta inmune. Como les recomendé la semana pasada, pues les aconsejo que pongan la música que más les guste, que se vayan a un lugar donde puedan estar pues lejos de distracciones de la casa y pues le den el tiempo necesario para poder estudiar estos conceptos pues como se necesita, ¿no? Entonces, esta semana vamos a estar viendo conceptos básicos de respuesta inmune, del sistema inmune, y vamos a llegar hasta la respuesta innata. Vamos a platicar un poquito respecto de cómo clasificamos y cómo estudiamos en la respuesta inmune. Entonces, pues, empecemos. Bien, pues básicamente, eh, a ver conceptos básicos, ¿no? Hablando del sistema inmune como un conjunto de órganos y tejidos que desempeñan la función de la defensa del organismo y la respuesta inmunológica. Entonces, es el conjunto de órganos, y tejidos encargados de generar una respuesta inmune para contrarrestar agentes dañinos, ya sea endógenos o exógenos. En otras palabras, tanto que estén dentro de nosotros, porque va a haber algunos que nos pueden causar daño. Específicamente podemos hablar, por ejemplo, de células cancerígenas o agentes externos, ya sea una bacteria, un virus, una toxina, un veneno, etcétera, ¿no? Entonces, para todos esos problemas que pueden causarle un daño a los tejidos del organismo, pues va a entrar en acción el sistema inmune. Y hablando precisamente de estos conceptos, ¿no? Eh, Hay que establecer ciertos conceptos importantes, ¿no? Como germen o microbio realmente pertenecen a la jerga, por así decirlo, al calor de la sociedad, ya nosotros vamos a tener que referirnos a ellos como a este tipo de cosas como microorganismo, ¿no? Es la palabra más adecuada. Quizás sí se encuentren que que podemos decir comúnmente esto de germen o microbio, pero son términos muy, muy generales y creo que microorganismo es el término más adecuado. Otra parte importante es entender esta cuestión de la resistencia o la resistencia, la susceptibilidad y la inmunidad. Entonces, eh, un organismo resistente no se utiliza mucho para cuestiones de animales o para cuestiones médicas. Normalmente la resistencia es que tiene alguna capacidad genética o alguna capacidad previa que le da, pues, ah, válgame la redundancia, la resistencia para resistir una condición, sobre todo una condición biótica, o sea, una condición que un microorganismo nos está, por ejemplo, una persona que tiene de alguna manera las defensas para resistir una enfermedad. El organismo susceptible son aquellos organismos que no han entrado en contacto nunca con un microorganismo, o con un agente patógeno en específico, y por lo tanto, muy posiblemente van a desarrollar una enfermedad. Y un organismo inmune es aquel que ya sea por vías artificiales o por vías naturales, ha entrado en contacto con un agente patógeno y ha generado mecanismos para poder defenderse en una segunda infección. Entonces, son conceptos que más o menos quizás vamos a estar trabajando en estas semanas que vamos a estar hablando del sistema inmune para tenerlos un poquito claros. Igual, que es importante, que nos puede enfermar un montón de cosas. Desde las bacterias, hongos, virus, protozoarios, animales. Y hablando de animales, por ejemplo, podemos hablar de muchos parásitos que son ya del reino animal. Eh, Incluso pues algunos venenos de algunos animales como serpientes, arañas, etcétera. Y estos podríamos llamarlos que son nuestros agentes exógenos, ¿no? Los que están fuera de nosotros. Aquí les pongo algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen, estos puntitos negros alrededor de estas células son virus, para que vean realmente lo pequeños que son. Y aquí comparativamente pueden ver, este es un macrófago que está fagocitando unas bacterias para que vean la diferencia de tamaños entre los virus y las bacterias, ¿no? Es enorme y solamente a través de la microscopía electrónica podemos ver virus. También aquí podemos ver un pie con hongos, un protozoario, lo vamos a ver cuando empecemos a ver parásitos, si no me recuerdo es el de la malaria,
que es bastante interesante hablar de él y sobre todo muy, muy peligroso. Y hablando de los animales, por ejemplo, aquí un pequeño gusano, un nematodo, este, que sí es de tamaño microscópico, pero hay nematodos mucho más grandes que también nos pueden infectar, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las solitarias que pueden medir hasta 6, 7 metros de largo. Entonces, vamos a encontrar de todo tipo de tamaños y formas de organismos que nos pueden hacer daño. Pero también hablando de las cuestiones endógenas, o sea, de lo que nosotros mismos podemos, de que nosotros nos podamos causar daño, podemos hablar, por ejemplo, de células extrañas, de células cancerosas o de sustancias extrañas. En las células extrañas, por ejemplo, podemos hablar de los trasplantes. En este caso, a pesar de que como tal, cuando se trasplanta un órgano, no estamos intentando hacerle un daño al organismo, a la persona que se trasplanta el órgano, pues el sistema inmune de la persona que recibe eh, va a detectar que son células extrañas, que no son células de su cuerpo. Entonces, ahí va a tener que haber cierto tratamiento para que la respuesta del sistema inmune no sea tan agresiva que rechace al órgano y que pues no pueda generar la función para la cual se le puso a la persona, ¿no? Y también el sistema inmune, nuestro sistema inmune, está encargado de detectar y eliminar células cancerosas, células tumorales, células que se están reproduciendo sin control o que están haciendo su función indebidamente. Entonces, vamos a entender un poquito mejor cuáles son las células que se encargan de detectar estas anormalidades y cómo hacen su trabajo, ¿no? Es bastante interesante. Y por otro lado, también podemos, nuestro sistema, o bueno, podemos enfermar y nuestro sistema inmune va a detectar sustancias extrañas, como toxinas, venenos, ya sea que nosotros mismos consumamos o que venga a través de un agente externo, una bacteria, hay varias bacterias que generan toxinas, etcétera, ¿no? Entonces, son gran variedad de cosas que nos pueden enfermar y que nuestro sistema inmune tiene ya mecanismos para poder detectar y eliminar. Bien, hablando de los componentes del sistema inmune, vamos a tener varios. Y es un poquito complejo entender esta cuestión, porque primeramente hay que hablar de que hay componentes del sistema inmune que pareciera que su función principal no es la inmunidad. Por ejemplo, las barreras físicas y químicas de las que vamos a hablar más extensamente, pero por ejemplo la piel, pues es este órgano que delimita el interior y el exterior de nuestro cuerpo y tiene una función bastante importante en cuestión de la inmunidad, a pesar de que su función principal no es esa, no es ser parte de los organismos, de los órganos del sistema inmune, ¿no? Entonces, por ese lado es importante hablar de las barreras físicas y químicas. Luego tenemos los órganos linfoides, que ya están más involucrados en estas cuestiones, que van a ser donde maduren donde se creen y maduren las células del sistema inmune, ¿no? En este caso los primarios, el timo y la médula ósea, donde se generan las células, y los secundarios ya donde están las células ya maduras y ya hacen inmunovigilancia. Si recuerdan los primarios, acuérdense de sus clases de anatomía y de fisiología y de histología, son el timo y la médula ósea. Y dentro de los secundarios tenemos el vaso, los nodos linfáticos y todos los MALT, ¿no? Que son los diferentes tejidos linfoides asociados a mucosas, ¿no? Mucus Associated Lymphoid Tissues, eh, como podemos tener el GAL, el SALT, el BALT, ¿no? Estos partes linfoides que están en las mucosas respiratorias, en las mucosas gástricas, o incluso en las mucosas de la piel, ¿no? El SALT. Entonces, eh, todos estos forman parte de los órganos y tejidos que están involucrados en la respuesta inmune. Pero sobre todo, pues las que directamente más van a estar involucradas son las células del sistema inmune, que básicamente pues van a ser los leucocitos, ¿no? Los que conocemos o los que se conocen normalmente como glóbulos blancos, que tenemos varios tipos, este, los leucocitos, y además vamos a ver los diferentes tipos, ¿no? Vamos a tener dos principales que van a ser la línea linfoide, que básicamente está hecho por los linfocitos T, los linfocitos B y los natural killer. Vamos a hablar
de cada una de las funciones que tienen ellas en su momento. Y también tenemos la línea mieloide, que en este caso son la mayoría de los fagocitos. En este caso los macrófagos, los monocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Aquí les dejo una pequeña tablita donde habla un poquito de las funciones generales de ellos. Vamos a discutirla un poquito más adelante, pero pues si quieren ponerle pausa y empezar a leer qué hace cada uno de ellos, para pues más o menos vayan identificando algunas funciones en específico. Y bien, otro componente que en el curso y en general no se toma mucho en cuenta o apenas se está entendiendo cómo es que funciona es el microbioma. No vamos a hablar mucho de ello en el curso, pero yo creo que es importante que lo tomen en cuenta para el futuro porque creo que es algo que va a explotar en cuestión de información, en cuestión de investigaciones, o va a marcar tendencia en el futuro. Que que de alguna manera los microorganismos que viven con nosotros, en nosotros, forman parte interaccionan para evitar enfermedades y para evitar organismos patógenos, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente el 10% de las células que están en nuestro cuerpo son nuestras, ¿no? De ahí en fuera, en número, la enorme cantidad de células vivas son bacterias y hongos que van a estar, con los cuales convivimos diariamente y forman parte de nuestro microbioma, ¿no? Quizás el término flora bacteriana les pueda sonar un poquito más, pero flora tiene que ver con, pues, con plantas. Entonces creo que el término adecuado es microbioma. Eh, Importante, es tan específico que no hay personas que tengan el mismo microbioma. Incluso hay algunas investigaciones que hablan al respecto de que se puede detectar o se puede hacer como un patrón muy parecido, por ejemplo, al genético con las bacterias del microbioma de una persona, ¿no? Como para incluso detectar y discriminar entre una persona y otra persona. Eh, y es importante, ¿no? O sea, hemos convivido con hongos y bacterias desde mucho antes que nosotros los conociéramos o supiéramos de su existencia y hemos evolucionado juntos, ¿no? Los seres humanos hemos evolucionado junto con los diferentes hongos y bacterias y se ha generado una relación bastante interesante e importante, ¿no? Entonces, normalmente el microbioma normal, un microbioma sano, se comporta como un antagonista, o sea, como que no permite o que se opone a los microorganismos patógenos, ¿no? ¿Y cómo puede hacer esto? Básicamente produce sustancias antibióticas eh, para que no puedan crecer algunas bacterias o algunos hongos de manera específica, modifican las condiciones que afectan a los patógenos, por ejemplo en la piel o por ejemplo en la vagina, la flora, perdón, el microbioma de esos lugares modifican el pH para que ciertas bacterias y ciertos hongos no puedan crecer ahí, ¿no? Las ponen sobre todo un poquito más ácidos, los diferentes lactobacilos que forman parte de estos microbiomas. Y evitan la adherencia a los patógenos a superficies epiteliales, ¿no? Como que por posición, por obstrucción, no permiten que otras bacterias que sean ajenas se fijen. Y pues eso evita que algunos patógenos entren, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo vamos adquiriendo un microbioma, ¿no? Apenas se están generando, como les digo, esto va en tendencia y se va estudiando cada vez un poquito más, pero se van encontrando que cuestiones, por ejemplo, como el parto natural comparado con el parto por cesárea, este, el pasar por el canal eh, de alumbramiento va a generar que el microbioma de la madre se impregne también en el bebé, en el recién nacido. Entonces, eso va a generar el primer contacto con bacterias y algunos hongos. Después, también el amamantar va a generar que ciertas bacterias que están en el pezón de la madre, ciertos lactobacillus también entren al estómago pues, del lactante. Entonces, han hecho diferentes comparaciones y ven que, por ejemplo, los recién nacidos, que fueron de parto natural y además son lactantes maternos,
tienen un microbioma mucho más diversos que aquellos que fueron por cesárea y tienen han sido amamantados por botella o por fórmula. Es bastante interesante, les digo, va a ser algo que va a estar creciendo todavía más la información al respecto.